Esto es Códigos en la Tele, con el mono más heavy de la televisión misionera. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele. ¿Con qué energía, con qué punch estamos comenzando esta noche de Códigos hoy? Con el ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, Sebastián Oriozabala, con quien vamos a hablar de uno de los anuncios del gobernador durante este mes, más precisamente el 1 de mayo en la Cámara de Representantes, porque allí Herrera Watt anunció 4.700 millones de pesos que se van a inyectar desde el Estado provincial a la economía agroindustrial de Misiones. Así que, bienvenido, buenas noches y cuéntenos un poquito, Oriozabala, ¿qué va a hacer la producción con tanta plata? Bueno, la verdad que en principio trabajar mucho, la verdad una alegría, en principio el protagonismo que cobró el sector productivo de la provincia en el discurso del gobernador, ¿no? Tuvo la verdad que un apartado central en el discurso y eso creo que es también la representación y la lectura del gobernador de poder entender lo importante que es para la economía de la provincia de Misiones el sector productivo y sobre todo el sector agroindustrial, ¿no? Que es el principal fondo de donde en definitiva sustentamos todo el desarrollo de nuestra provincia. Así que la verdad que el objetivo fue después de un contexto de sequía, de un contexto que golpeó incendios, es darle un empujón, un plan de inversión concreto, claro, que nosotros ya no decimos, no es un plan de emergencia, si bien todavía estamos formalmente en emergencia, hemos salido de la emergencia por haber disponibilidad ya de lluvia y por regularizarse un poco el sistema de lluvia. Entonces lo que hablamos es de la recuperación productiva, ¿no? Claro, más instancia... allá que se salga de la emergencia, corregime si estoy equivocado porque hablo desde el desconocimiento, pero uno imagina del sentido común que se sale de la emergencia, pero lo que se perdió, se perdió. Lo que se perdió, pero se puede recuperar. Entonces, ¿cómo recuperamos la capacidad productiva de nuestros productores, de nuestra agroindustria? Bueno, ahí es donde queremos justamente inyectar un abanico muy grande, la verdad, de alternativas de inversión, desde aportes no reembolsables, créditos no bancarizados y créditos bancarizados en ese plan que mencionaba. Detallame más eso, ¿cómo van a volcar esos recursos, esos 4.700 millones de pesos? ¿De qué manera va a llegar al productor? Y también imagino a sectores como las cooperativas y otros consorcios. Sí, fundamental para nosotros, siempre el sector cooperativo cumple un rol fundamental, las asociaciones de productores. El trabajo para llegar va a ser esa alianza justamente con las organizaciones de productores, con las empresas, con las cooperativas, las asociaciones y el Estado provincial trabajando articuladamente. Y no solo el Ministerio, ahí tenemos y necesitamos la articulación del IFAI, del Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia, o sea, todos trabajando obviamente en que esto llegue a los productores. ¿El rol de los consorcios? Los consorcios, nosotros ahí tenemos dos programas. En realidad un programa que se está lanzando estos días, que es una cuestión más de alerta temprana de incendios, y tenemos un plan que va de la mano con un programa de lo que es la constitución de consorcios para lo que son servicios, nosotros decimos agroambientales, vamos a constituir consorcios de servicios rurales, que van a estar el gobierno provincial, los gobiernos municipales y van a estar obviamente las organizaciones de productores y los productores representados en una mesa de trabajo donde vamos a equipar con herramientas, con retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores, vibrocompactadores. Insumos, va a haber todo un sistema de manejo de fuego también que va a complementar lo que ya se viene haciendo, no es algo nuevo, es decir, darle herramienta y dotar herramienta a la Federación de Bomberos Voluntarios, pero para incendios en las áreas rurales específicamente. Y que desde ahí podamos trabajar en darle servicio a los productores, en hacer un reservorio de agua, en mejorar y sistematizar nuestros caminos rurales para que los productores puedan salir, o sea, darle servicios a los productores desde los consorcios en una articulación público-privada. Bueno, he visto muchos reservorios de... ¡Epa! Gente. ¿Me lo atienden? Sí, sería con el teléfono. Yo quiero hacerle una pregunta al ministro Oriozabala. A ver si es o se hace. Sin pensar, responda rápido, inmediatamente. ¿Cuánto está el kilo de la mandioca? ¡Ya! 17 pesos en la industria.
Bueno, y le pregunto ahora, ¿y en el comercio? ¿Qué comercio? Claro, ahora, y ahí la respuesta puede ser ahora, no, lo que pasa es que perdimos el valor por el tema de la inflación. Bueno, yo me olvidé lo que estaba preguntando. Si ustedes me quieren recordar, bienvenido sea. No, hablaste de los reservorios de agua. Es costoso porque hemos visto que, bueno, sectores de la producción yerbatera y otros sectores están trabajando, invirtiendo en eso, bueno, preparándose para alguna futura sequía como la que ya hemos vivido, lamentablemente. Ahora, ¿es costoso, técnicamente fácil o no tan fácil de hacerlo? No, a ver, un reservorio tiene su costo, obviamente. Hoy hablamos de entre 100 y 200 mil pesos, depende del tamaño, depende del lugar, la ubicación, pero más allá de eso, digamos, también es tener la disponibilidad de la maquinaria. Por eso el que el consorcio tenga la maquinaria para darle el servicio a los productores. Y no a un productor, sino a a todos un los grupo, productores. entrar a Claro. una colonia y ya trabajar con todos los productores. Que sea una política de Estado, que el productor pueda hacer un reservorio y que tenga una multifunción, que no es un tema menor también, porque más allá de decir, tenemos un reservorio para que los animales puedan consumir y tener agua, que podamos usarlo como sistema de riego, también lo podemos usar como en el marco de la piscicultura y que sirva también para producir peces, ¿no? Entonces, Claro. tiene una multifunción y al mismo tiempo nos da tranquilidad y garantías de que en un contexto de sequía tenemos ese agua para trabajar. Hablaste de las maquinarias que tendría el consorcio para trabajar con los productores de la región. Hablaste de los insumos. ¿Y qué pasa con los técnicos? Bueno, los técnicos nosotros tenemos, hoy hemos ido dotando, tenemos 45 profesionales a lo largo de la provincia. La idea es que se vayan constituyendo en el trabajo con los consorcios y que obviamente vayamos reforzando también cada vez con más técnicos, y hemos logrado también hacer una gran llegada a los productores, ¿no? Tenemos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, ingenieros industriales. Cuando vos ves el abanico, trabajadores sociales, un abanico muy amplio también, que es también darle una mirada interdisciplinaria al sector rural, que no sea solamente vamos con un ingeniero y un veterinario, sino que darle una mirada social, no solo abordarlo también desde la mirada social, no solo de lo productivo. Bueno, hablando de la mirada, la producción te estaba mirando la camisa, dicen que tenés manchada. ¿Creen que es porque venís de la chacra? Y si es así, quieren saber qué producto trajiste para los chicos de Código de la Chacra. Hoy vengo de la chacra, no traje ningún producto de código, pero vengo de Colonia, nos juntamos con todas las cooperativas lecheras en Colonia Aurora a hacer una reunión de trabajo. Después te quiero preguntar justamente sobre las cuencas. El hombre, el que manda. Esta es la llamada que no querés recibir. Esta pregunta va en serio. Ay, Por ya. primera vez en mi vida hablo en serio con un entrevistado. Yo tengo una chacrita y quiero empezar a plantar. Por ejemplo, no sé, mandioca, que recién te estuve jodiendo. A mí, el Ministerio del Agro, ¿me brinda una ayuda como emprendedor o cómo tengo que hacer? Bueno, hay que aclarar dos cosas. Primero, tiene muchas chacritas. El mono. tiene- Ahora sí un responde a lo que capitalista. quiera. Y sí, kiosco, más que nada. Bueno, es buena la pregunta porque es un poco lo que hablábamos recién del abanico de alternativas, no solo de atender la urgencia, la recuperación productiva, sino también atender un productor que quiere iniciar una actividad, que quiere refortalecer una actividad. Por eso yo decía, tenemos líneas desde aportes no reembolsables a productores que van desde 50.000 pesos, a distribución de plantines de yerba mate, a trabajar en acceso al agua, también no es un tema menor, poder trabajar en redes de distribución para que en la colonia haya agua. Dentro de esos 4.700 millones de pesos tenemos una línea de crédito bastante importante en monto, que va hasta 600.000 pesos y que el productor accede sin ir al banco. Es una línea de crédito de la provincia a través del Ministerio del Agro. Entonces, esa alternativa es una muy buena alternativa para un emprendedor que dice, bueno, quiero hacer una inversión porque estamos hablando de interés cero, ¿sí?, a lo largo de los 4 años de la línea de crédito y depende de la actividad, tenemos 6 meses o 12 meses de gracia. Entonces, estamos hablando de con una inflación del más del 50%, estamos hablando de una inversión que en 4 años prácticamente se diluye, y el emprendedor, el productor que inicia una actividad, la verdad puede fortalecerla Y la apuesta es que ese productor, bueno, no solamente viva de eso, sino que genere después otras economías alternativas, fuentes de trabajo, ¿no? Sí, siempre la política del Estado hace muchos años es
la diversificación productiva, ¿no? Hoy hablábamos eso con los productores lecheros, encontrar la diversificación, que son productores tabacaleros que se dedican a la lechería y que en la situación compleja, hoy la inflación, hablábamos un poco recién, justamente golpea porque los insumos aumentan, a veces en precios desmedidos, por encima de la inflación incluso, entonces los costos se empiezan a achicar, bueno, la rentabilidad se empieza a achicar, entonces, porque los costos aumentan, entonces encontrar otras alternativas que durante ese contexto puedan contribuir a un ingreso a la familia. ¿Hoy la reconversión va solamente por la cuestión de la inflación y tratar de buscar otras alternativas o también va por el medio ambiente? Porque sabíamos que en algún momento los tabacaleros, por ejemplo, se estaban reconvirtiendo fuertemente en la provincia. ¿Hoy cómo está esa reconversión de los tabacaleros y en general los productores? No, es una cuestión medioambiental, es una cuestión de ingreso, de generar nuevas alternativas de ingreso, es una cuestión de generar políticas públicas que nos lleven a nosotros a tener una diversidad también para la producción de alimentos, por ejemplo, y obviamente por eso es que entendemos que la diversificación contribuye y suma un montón de vectores y de aristas dentro de la chacra misionera. ¿Qué es esto? La producción de alimentos en forma amplia, no en una actividad solamente. El ingreso familiar, siempre de poder compensarlo y obviamente cuidar medioambientalmente para ir dejando algunas actividades como es el tabaco, los agroquímicos, los productos fitosanitarios y variar hacia una actividad que sea sustentable medioambientalmente hablando. Te traigo otra vez al 1 de mayo. En ese paquete de medidas el gobernador habló del fomento a la producción y el empleo joven como destacado y como también mano de obra y técnicas de conocimiento importante para el productor. ¿Cómo se va a implementar eso del fomento y el empleo joven en la producción primaria? Bueno, y en la industria también. Esto que hablábamos recién, y hoy justo volvió a salir este tema también en las chacras, es decir, promover actividades. Nosotros tenemos una de las provincias con la mayor cantidad de población joven, ¿no? De menor a 18 años. Entonces, tenemos que ir logrando, en nuestro caso, desde la chacra, el arraigo rural. Como gobierno provincial, la inserción general al trabajo, ¿no? Sea en una industria, sea en la chacra, donde nos convenga, pero particularmente como desafío nosotros lo vemos en generar arraigo en la chacra. Entonces, generar un promoción, un montón de programas distintos que contribuyan a que un joven pueda acceder sin teniendo un respaldo provincial, sin muchas garantías, sin mucha burocracia que le permita justamente tomar ese crédito y hacer una inversión para insertarse en la vida productiva en la chacra con su familia, pero por ahí con un emprendimiento que va en paralelo al del resto de la familia, para generar su propio ingreso y ya hay una motivación de que ese ingreso repercuta en arraigo, ¿no? En generar mejores condiciones de vida para esos jóvenes. Para que ese joven quiera quedarse en la chacra, que de hecho hoy está sucediendo mucho, a diferencia de hace 1 o 2 décadas atrás, donde el joven venía a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades de Oberá, Dorado, Posadas, hoy el joven se está queriendo quedar en la chacra. Se necesita que tengas tierras. ¿Cómo están trabajando con ese tema? No, bueno, el plan de regularización de tierras, la verdad que la provincia lo ha puesto, la verdad, en agenda muy fuerte. Ha sido un plan que nosotros permanentemente lo vemos desde el IPRODA trabajando en los procesos de pago y de compra, cuando hay algunos lugares donde hay alguna empresa, donde esa empresa, la historia de Panambí, tiene la empresa Panambí detrás. Bueno, ese plan de regularización, el plan de justamente en tierras fiscales, permitirle dar los permisos de ocupación y entrar en un proceso que permita después subdividirlo, amojonar y después, bueno, todo eso es un plan, una política de Estado y entendemos que es fundamental porque el arraigo y la pertenencia a la tierra te la da también obviamente en hacer una inversión y demás cuando vos tenés el título, que es en definitiva lo que te da garantía de que lo que vos pongas ahí es tuyo. Hablaste de los reservorios de agua y lo necesario que son para la provincia. ¿Cómo afectó primero la sequía, después los incendios a la provincia de Misiones y ahora hay que hablar de Corrientes, afortunadamente no Misiones todavía, que están teniendo problemas de inundaciones, por ejemplo? ¿Cómo afectaron esos dos fenómenos y cómo se preparan ustedes desde el agro y la producción con los productores para evitar que afecte nuevamente a la producción estos fenómenos a futuro? Bueno, nosotros por suerte, la verdad que en términos globales, a comparación de otras provincias, no por comparar, sino para entender la realidad de la región, Misiones ha tenido afectaciones, pero hemos tenido producciones que han caído en un 20%, en un 30%. El tabaco, estamos cerrando la campaña, nos encontramos con un 30% de pérdida. O sea, por suerte, digo, en términos generales, no ha sido un impacto tan grande como en otros lugares. Eso también se da un poco a todo ese contexto. Nosotros no somos una provincia sojera, no somos una provincia que desmonta, tenemos políticas públicas de
nosotros hablamos de la producción sustentable, o sea, producir, pero hacer hierba con arbolización, que hagamos hierba en el bajo monte, con árboles. Eso es parte de silvicultura. La silvicultura en la ganadería. Todos esos mecanismos generan justamente infiltración de agua, que haya mayor absorción de nuestros suelos, que ese agua se repercuta en tener napas, en sostener el caudal de nuestros arroyos. Toda esa política de Estado que va de la mano con una decisión de hace muchos años y sostenerla en el tiempo es lo que nos permite hoy estar en las condiciones que estamos. Y para eso también tenemos la capacidad de invertir estos 4.700 millones de pesos, más los 1.200 que vamos a invertir en los consorcios de servicios rurales. Estamos hablando de un plan que busca como objetivo esto, ir hacia un manejo del agua. Si tenemos exceso de agua, juntémosla, hagamos los reservorios, tengamos un manejo y la administración. Cuando falta agua, usemos ese agua para regar, para darle a los animales. Es una política de Estado que nos permite a nosotros, con inversión, con decisión, con buena administración de los recursos y con gestión, llegar justamente a sostener nuestra producción y que vayamos ahí a un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, mejores condiciones de vida en la chacra y que eso sea lo que en definitiva repercute en la economía después. Bueno, antes que venga el mono y antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, pero me respondes luego en el otro bloque, digo bien. Y eso que no tomé alcohol, ¿qué tiene esto acá? ¿Agua, seguro? Ponele. Quiero que me respondas en el otro bloque, insisto, ¿cuántas familias viven de la producción en la provincia? Porque a veces ponerle número es poner la importancia de lo que estamos hablando. La otra vez me decía el ministro de Turismo, por ejemplo, 30.000 empleos directos genera el turismo en las provincias. Y así que quiero saber qué pasa con la producción. Pausa y seguimos hablando con Orio Zabala y yo voy a descubrir qué es lo que estoy tomando. Seguimos en Códigos en la Tele y quedaba la pregunta pendiente con Orio Zabala, ministro del Agro y la Producción. Bueno, Sebastián, ¿cuántos empleos directos o cuántas familias viven de la producción primaria en la provincia de Misiones? Llámese tabaco, yerba, té, feria franca. Mira, tenemos que en principio entender que tenemos 25.000 familias del sector rural que se dedican a la producción, que son ese núcleo de productores. Tenemos 12.000 tabacaleros, tenemos casi 12.000 productores yerbateros, tenemos cerca de 7.000 productores silvicultores que se dedican a la forestación. Pero tenemos que entender también que tenemos 1.200 industrias. Somos la provincia del norte argentino con la mayor cantidad de industrias de todo el norte argentino. Y que eso repercute en más o menos, cuando hablamos a esos productores, nosotros tenemos que pensar en los 8.000 trabajadores rurales que son solamente tareferos, tenemos que pensar más o menos en los otros 4.000 trabajadores de lo que es la cosecha o todo lo que es el manejo de la silvicultura, bueno, me de alegra la forestación, que se trague, no sos el único. Vieron que tomó el agua y le pasó lo mismo. Algo tiene el agua. Puede ser, tiene el agua. No somos nosotros. Que es la forestación. O sea, nosotros estamos hablando en definitiva, cuando agarramos todo, nosotros hablamos siempre de la agroindustria en su conjunto. Y cuando hablamos de la agroindustria, hablamos de más o menos de 100.000 empleos directos entre los productores, los trabajadores de las distintas industrias, los cosecheros, de todo el rubro, los distintos rubros. O sea, estamos hablando de más de 100.000 trabajadores que en forma directa están empleados en lo que es la agroindustria en su conjunto. Bueno, ¿qué sector creció más en la provincia en los últimos años, pese a la sequía, pese a los incendios, pese a la pandemia? Bueno, nosotros tenemos, la verdad, la yerba mate ha sido una gran alternativa, ha crecido en precio, ha crecido en consumo, ha tenido a lo largo del 2021 un enorme desarrollo. El sector forestal ha sido el que mayor crecimiento ha tenido, que para nosotros no solo es la principal economía de nuestra provincia, sino también es el que más ha crecido en volúmenes de exportación, en volúmenes de consumo interno, y hemos logrado que vengan nuevas industrias a instalarse en la provincia y al mismo tiempo invertir las que ya estaban justamente en nuevas tecnologías, nuevas inversiones, nuevos procesos que justamente fueron de la mano. Así que la verdad que esos han sido los dos sectores más importantes de nuestra economía y que han tenido un enorme golpe. Y por suerte, en general, ninguna de nuestras actividades ha caído durante la pandemia por consecuencia de la pandemia. Al contrario, en general ha contribuido a que se potencien, sobre todo lo que es producción de alimentos. Más allá de las grandes que mencioné recién, la producción de alimentos, la fruticultura, la horticultura, la producción hablábamos hoy de mandioca o de almidones, bueno, todas esas producciones la verdad que han crecido y bueno, eso para nosotros fue muy positivo porque repercute en nuestra economía. Bueno, vos sos antropólogo, ¿no es cierto? Yo soy antropólogo.
El que no te conoce o te conoce hace poco va a creer que sos ingeniero. Sí. Tu pasión por la producción viene desde antes de ser ministro y tiene que ver con esa cuestión de ser antropólogo quizás y buscar el origen, la raíz de las cosas. Sí, en realidad hace 14 años que estoy en el sector rural, desde entender la realidad rural de Misiones, que es una realidad muy distinta a otros lugares del país, entender el arraigo, entender la vida social en comunidad en las zonas rurales. Eso me ha ido llevando... Y en pequeños contextos, no en Exacto, grandes extensiones. Exactamente, entonces todo eso ha ido llevando a entender que en Misiones la producción está muy arraigada a lo social, a lo cultural, a las prácticas. Cuando nosotros hablamos del Alto Uruguay, hablamos de prácticas que involucran mucho a la cultura brasilera. La lechería viene de ahí, la piscicultura viene de ahí, la citronela viene de ahí, todas esas producciones. Entonces tenemos que entender que la producción está muy arraigada a la cultura y tenemos que eso como legado y como sostenimiento de una provincia tenemos que justamente sostenerlo y mantenerlo en el tiempo. Bueno, una más y te saco de lo personal. ¿Tenés chacra? ¿Trabajás en la chacra? Tengo chacra, sí. Eso de trabajo en la chacra lo puedo relativizar un poco. Bueno. Empezamos otra vez. Tenía que venir. Che, ustedes dos que están hablando lindo ahí, puro bla bla, no sé qué, pero nunca una pala, ¿eh? No, la verdad que no. Pala no. A lo sumo para carpir, ¿no? No, por eso lo de trabajar en la chacra es otra cosa. Tener chacra... Bueno, condición esencial para carpir. Condición, tener una asada. ¿Y después? Y después carpir. ¿Pero qué Trabajar. tengo que marcar? ¿Hacer una línea, algo? ¿Cómo? Dame un tips. No, depende que hagas, digamos. Si vas a tapar, por ejemplo, ¿viste? jengibre, tenés que aporcar, se llama, ¿no? Tapar el jengibre es con la asada, justamente ir aporcando y tapándolo para que el jengibre se desarrolle, porque el jengibre crece para arriba, por ejemplo. Te pongo un ejemplo nomás, ¿no? Crece para arriba, no crece como los tubérculos para abajo de la tierra, entonces vos tenés que ir tapándolo. Cada tanto crece, aparece el jengibre, hay que taparlo, hasta que se cosecha. ¿Viste? Tiene una técnica, no sé. Hay que saber. Igual es muy de cheto el jengibre, ¿eh? Esperaba algo más. Igual no hago jengibre. Bueno, ¿cómo se preparan o cuáles son los objetivos del Ministerio del Agro y la Producción? Esta era la última pregunta, pero como me quedé sin pregunta. No, mentira. Para el año que estamos transcurriendo y el próximo. Bueno, teniendo en cuenta un contexto sin pandemia, que ojalá siga así. Bueno, esto de seguir fortaleciendo las industrias, todo el sector agroindustrial, que este núcleo grueso de 4.700 millones de pesos llegue lo más equitativo al territorio. O sea, lograr la equidad territorial para el Estado es muy difícil también. Yo siempre digo, ¿cómo llegamos a los que no llegamos? Es decir, ¿cómo logramos que desde la política pública lleguemos, en nuestro caso, a los productores que nos cuesta llegar? Porque tenemos menos vinculación, porque está menos vinculado al Estado o a alguna organización de productores. Entonces, ese desafío es fundamental para concretar políticas públicas. Además, uno tiene la sensación, o la tengo personalmente, tengo la sensación de que al productor le cuesta pedir. Quizás necesita Totalmente. una media sombra, necesita una asada, pero no te la va a pedir, Voy a a- diferencia de otro rubro. Voy a algo más profundo todavía. El productor en contextos de incendio que recorríamos con el gobernador, en contextos complejos donde se le quemó la producción, donde le decíamos, necesitas que te traigamos una bolsa de comida. Por ahí no tenía plata el productor y te decía, yo jamás le pediría comida al Estado. ¿Sí? Y era salir de una situación crítica. Hay un orgullo que es muy positivo porque ahí radica justamente la cultura del trabajo como parte esencial de los productores y eso es lo que tenemos que rescatar justamente para sostener, pero insisto en esto, en acercarle a ese productor que quiere trabajar, que hace mucho esfuerzo, la herramienta para que potencie su actividad, para que mejore sus condiciones y obviamente mejore su condición de vida en la colonia de la chacra y sobre todo pensando en su descendencia, en sus hijos, para el arraigo, ¿no? Bueno, quiero contar que me decía Aureo Zavala en el corte que al mono y a la producción, a Balanda a la cabeza, le va a traer algo de la chacra. Así que de tanto... Eso le iba a decir, la asada. Le va a traer una asada para que la próxima entrevista no le pidan nada de la chacra. Dijiste que estabas en una reunión con la cuenca lechera. ¿Cómo están las cuencas, tanto la lechera como las otras cuencas que tenemos en la provincia de producción? Están pasando un momento difícil, hablaba recién, por el impacto que está teniendo la inflación en los distintos productos, insumos que integran. Porque hablamos de productos lácteos y no hablamos solamente de la leche. Hablamos del plástico, que es el envoltorio del paquete, hablamos de
la levadura, hablamos de todos los productos que son, la verdad, son grandes. La logística, fundamental, ellos recogen la leche en un camión, eso tiene un costo de combustible muy alto, de ahí lo tienen que llevar a un mercado. Todo eso, la luz, la energía, entonces todo ese costo y ese aumento que están teniendo los insumos ha hecho que se achiquen mucho los márgenes. Bueno, ahí es donde vamos a hacer un plan de trabajo para que el productor y a las cooperativas tengan un margen de ingreso mayor y obviamente sigan apostando a la actividad. Bueno, yo te decía hoy fuera de cámara, desde el desconocimiento, que tenía la percepción de que llegaba la inflación con delay a la chacra. Y me decías, no, al contrario, es a la que más le afecta, al sector que más le afecta la inflación. En la chacra vos vas al kiosco de la esquina, en la chacra vos vas al supermercado chiquito, es un supermercado que los precios, cuidado, no llegan, es un supermercado. Hoy me decían que el litro de combustible de gasoil, diésel en Colonia Aurora vale 210 pesos, me decían. Entonces, y acá nosotros estamos 30, 40 pesos más barato. Entonces, todo eso le impacta el doble porque hay menos controles, en definitiva. Entonces, todo eso hace que al productor le sea más costoso. Porque el mismo, la despensita que compra, no compra en volumen, no es un gran mayorista, un consumidor o va a otro supermercado. Entonces, hace que sus costos sean mayores. Pero el impacto siempre en la chacra es mucho más costoso y lo mismo nos pasa. Hablemos de neumático, de combustible, de todos los insumos que se terminan usando. Así que es doblemente el impacto en la chacra. Bueno, ¿hay lugar para reclamar a Nación, puntualmente a Tupar Nacional? Me decía un ministro el otro día en una entrevista, le pregunté cómo es la relación con Tupar a nivel nacional. Me decía, excelente, el problema es que no me da soluciones. Hablamos demasiado, pero... El gobierno nacional está en una situación sumamente compleja, la verdad que es cierto, pero nosotros hemos tenido una agilidad muy rápida con Julián Domínguez. Tenemos fondos de la emergencia que ahora armamos un plan de trabajo. Todo este plan también está integrado con fondos nacionales y la verdad que venimos haciendo un buen feedback y pensando en los productores. Posiblemente incluso la semana que viene esté visitando la provincia, que estamos charlando, que por ahí venga. Así que tenemos una respuesta, la verdad que con el cambio de gabinete del Ministerio de Agricultura nosotros nos agilizó mucho el diálogo. Además un hombre conoce acciones, mucho y de adentro la cuestión de la yerba mate, que también a veces es importante, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, exclusiva con Julián Domínguez. Tramitamos con Norio Zavala la semana que viene. ¿Y sabe hacer pescado usted? Obvio. ¿Sabe? Bueno, puede traer algo de Campo Viera o algún lugar. Me parece muy bien, una buena Me parece decisión. que estamos atinados. ¿No? Trae la asada, pero quesito. también un pacucito, hay algo. Un pacucito con queso. No, acá lo hacemos. Usted tráiganos. No, con queso digo para ponerle. Queso ¿sí? para ponerle al pacú. Sí, queso Hacemos casero. Un pacú a la pizza. Sí. Cocinando con código. Bueno, y después del mangazo llegamos al cierre de la nota. Bueno, Zavala, gracias por tu tiempo. Que tenga buena noche. El ministro del Agro y la Producción, Sebastián Orio Zavala. Pausa, aplausos si quieren y regresamos.